Bien, buenas noches. Bienvenidos estudiantes. Iniciamos la clase número 2 de su curso de bases de datos, segunda parte. Los temas que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a estar recordando un poco las funciones de agrupamiento. Vamos a refrescar esos conocimientos previos ya adquiridos en la parte para funciones de agrupamiento. Obviamente ya las funciones de agrupamiento que vamos a ver son uniendo algunas tablas o varias tablas, que es ya la base para hacer nosotros nuestros primeros reportes o vistas. ¿Sí? También vamos a estar recordando unos operadores importantes, que es el operador like y el operador between. Y el tema completamente nuevo que vamos a estar viendo el día de hoy son la optimización de consultas. Vamos a estar viendo cómo optimizamos nuestros queries, nuestras consultas, nuestros procedimientos, si es necesario, y algunas técnicas que debemos saber para optimizar nuestras consultas si por alguna razón nuestras consultas se hacen muy pesadas, si tienen una gran cantidad de datos y demoran demasiado, son, digamos, consultas que ya no son óptimas porque están demorando mucho, entonces tenemos que saber que nuestras consultas tienen que ser eficaces, eficientes y que den la respuesta en el menor tiempo posible. Y eso lo vamos entonces a aprender hoy, esas técnicas para optimizar nuestras consultas, nuestros procedimientos y nuestras vistas. Bien, iniciemos. Funciones de agrupamiento. Bien, funciones de agrupamiento, básicamente, para dar un recorderis, son aquellas operaciones que el gestor de base de datos en SQL nos permite realizar una serie de funciones que nos dan resultados, operaciones matemáticas que automatizan la base de datos, que nosotros podemos entonces obtener una sumatoria, un conteo, valores máximos, valores mínimos, promedios, ¿sí? Esas son las funciones que normalmente se utilizan. Hay muchas más funciones de agrupamiento, pero las más importantes entonces son las que vamos a ver el día de hoy, a recordar el día de hoy. Vamos a estar viendo entonces la función de agrupamiento min, que lo que hace es devolver el valor mínimo de un campo especificado, ¿sí? Y el valor max, o la función max, que devuelve el valor máximo de un campo especificado, ¿sí? Ejemplo, para estas dos funciones, lo vamos a hacer con la tabla que tenemos allí, que se llama empleados. Digamos, esta tabla se llama empleados, la que está de arriba. Y digamos que deseamos obtener la edad, la menor edad de esa tabla de empleados. Entonces, nosotros vamos a escribir la sentencia select, ¿sí? Y la vamos a acompañar entonces con nuestra primera función de agrupamiento, que es min. Esta función nos devuelve el mínimo y se escribe así, solo 3 letras, min, abre paréntesis, y en el paréntesis se escribe el campo de la tabla de donde queremos obtener esa información, o el mínimo, pues. Digamos, queremos conocer la mínima edad, entonces ponemos min, entre paréntesis, edad, porque vamos a estar haciendo referencia a esta columna, ¿sí? Entonces, luego de la función de agrupamiento, el from y el nombre de la tabla o de las tablas que deseamos consultar. O sea, si son varias, entonces le ponemos coma y la otra tabla aquí, ¿sí? Ya eso lo habíamos visto la semana anterior. Bien, entonces el min nos va a traer el valor mínimo de ese dato, que así a simple vista, aquí como son 10 registros, digamos que nosotros mismos lo podemos hacer, es aquí el número 19, pero si la tabla obviamente fuera de 200 registros, ya no fuera tan fácil para nuestra vista detectar el mínimo, pero la base de datos sí nos lo va a poder indicar. Bien, la otra función de agrupamiento es el max, que entonces lo que hace es lo contrario, ¿no? Nos trae el valor máximo del campo que nosotros queremos buscar. La misma instrucción, select, cambia aquí la función max, entre paréntesis, el campo que queremos buscar, ¿sí? From empleados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer este? Él va a buscar el valor máximo, va a recorrer toda la columna, en este caso porque es la misma columna, ¿verdad? Y nos va a indicar entonces el valor máximo, ¿sí? Entonces, aquí va a estar el máximo.
y acá abajo entonces va a estar el mínimo. Bien, como dije, a simple vista se puede ver porque la tabla es relativamente pequeña, pero con una tabla de miles de datos, obviamente no es tan fácil y la base de datos nos va a ayudar a hacerlo. Bien, Profe, al... no se ve lo que usted está haciendo, disculpe. ¿No se ve? Se ve la cámara de usted, no se ve lo que usted está. Ah, disculpe, espérense. Yo lo veo normal. Yo creo que sí se ve porque yo acá tengo ¿Será que estás en un celular? Si estás en un Sí, sí, es que lo celular, tenía en la vista de usted, disculpe, disculpe. exacto, si estás en un celular puede ser que tengas la vista anterior. Bien. Entonces, cuando se ejecuta estas instrucciones, cuando la función va sola, digamos así, al lado del select sola, entonces él va a traer un valor, ¿sí? Solamente el valor mínimo y el máximo en el otro caso, ¿sí? Vamos a ver cuál va a ser la respuesta de nuestra consulta si lo hacemos acá. Para el mínimo nos va a traer el 19, que es precisamente ese dato de esa columna donde estábamos buscando, y para el máximo nos va a traer el 44, tal cual lo habíamos dicho, ¿sí? En este caso, cuando la función se utiliza sola, nos va a traer solo un resultado, ¿sí? El mínimo, el máximo en este caso, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces otras funciones, las otras dos funciones, tres funciones de agrupamiento que vamos a estar viendo hoy. Vamos a usar como ejemplo la misma tabla y ahora vamos entonces con las otras tres funciones. La función count, que la función count lo que hace es contar, hace un conteo de registros, ¿sí? O sea, en realidad él nos da cuántos registros, o sea, cuántas filas tiene la tabla, ¿sí? Entonces, como esta función de agrupamiento es algo especial, porque en realidad como cuenta filas, no importa qué campo uno le coloque entre paréntesis. Fíjense que aquí en la selección del count, uno coloca la instrucción o la función count y entre paréntesis uno puede poner asterisco, porque no importa si uno pone edad o fecha de nacimiento o cédula, siempre es la misma cantidad de registros. Entonces, tiende a que el count se use con asterisco, porque no es importante o no es relevante saberse el campo con esta función, porque va a dar igual, él cuenta los registros, ¿sí? Así que les recomiendo cuando usen count, entonces pongan asterisco y así no tienen que estar, digamos, buscando cuál es el campo que quieren contar. En realidad van a contar registros y como entonces no importa, les ponen asterisco. Y él lo que va a hacer es contar la cantidad de registros que hay. En este caso son 10 registros, desde aquí lo podemos ver, ¿sí? Bien, la siguiente función es la función sum. ¿Sí? Aquí está la función sum. Mismo sintaxis, select. Después del select viene el nombre de la función, entre paréntesis, el campo. Obviamente aquí sí tenemos que colocar el campo porque es el campo que se va a sumar. Por lo cual, en esta función suele utilizarse valores numéricos, ¿sí? Porque efectivamente es lo que va a ser la suma, ¿sí? Puede ser la edad, puede ser el salario, ¿sí? El sum en especial son valores numéricos lo que se va a sumar, no son valores bar chart o no son valores fecha porque no tendrá mucho sentido, ¿verdad? Entonces la suma se utiliza con valores numéricos. En este caso, con salario y es lo que va a hacer entonces a tomar toda esta columna y la va a sumar, ¿sí? En este caso porque yo no le he puesto where. Si yo le pongo where a la instrucción, entonces él me va a sumar solo lo que cumplan con la condición del where. Pero ahí yo no le puse where y digamos que entonces va a sumar todos los salarios de toda la tabla, ¿sí? Bien, la última función que estamos viendo, que vamos a ver, es la función AVG. AVG es, digamos, el acrónimo de, o mejor dicho, la simplificación de average, que es promedio, ¿sí? Entonces sería average, AVG es el promedio. Si queremos obtener la edad promedio de todos los empleados, entonces ponemos AVG entre paréntesis edad. Si queremos obtener el salario promedio de todos los empleados, entonces uno pone AVG entre paréntesis salario, que es la que colocamos aquí, ¿sí? Esto va a ser el promedio. Entonces, el primero me va a contar la cantidad de registros que hay. El segundo me va a sumar
todos los salarios de la empresa o digamos o de los empleados. Y el tercero me va a decir cuál es el salario promedio. Bien. Vamos a ver entonces qué resultado se obtiene al ejecutar estas instrucciones con esa tabla que tenemos ahí en pantalla. Bien. Fíjense entonces que igual que las otras funciones, cuando se utilizan solas, o sea que no lleva campos al lado, la función solamente trae un número. El count nos trajo 10 porque él contó la cantidad de líneas y son 10 líneas, así que él nos trae el valor 10. El sum sumó todos los salarios que están aquí y entonces me dice que todos esos salarios suman 9.955. ¿Sí? Bien, entonces el promedio lo que hizo fue, bueno, el promedio como todos sabemos es la suma entre la cantidad, así que obviamente es 995,50 es el salario promedio. ¿Sí? Él lo que hizo fue eso. La función hace esto, suma todo el campo que le coloca y lo divide entre la cantidad que sean. Así que ese es el valor promedio. Estas funciones son muy utilizadas cuando nos encomiendan hacer reportes, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algún reporte que nos presente las ventas totales, que nos presenten las cantidades de órdenes de compra generadas para una sucursal o pedidos realizados por sucursal o pedidos realizados por provincia. Entonces, se utilizan estas funciones, ¿sí? Se cuenta y se suma. Normalmente esas dos se utilizan juntas, conteo y suma, count y sum, ¿sí? Porque yo quiero saber cuánto vendí, cuántas ventas hice, entonces hago un count, y cuánto es la sumatoria total de mis ventas, entonces un sum, ¿sí? Ahora quiero saber cuánto es el promedio de mis ventas por sucursal, entonces hago el AVG que me da el valor promedio. Estas son las funciones más utilizadas cuando se utilizan reportes. ¿Sí? Vamos a aplicarlos ahora un poquito, ahora utilizando campos al lado, pero quiero saber si tienen alguna consulta con respecto a la función de agrupamiento utilizando así, simplemente solas, sin campos al lado. ¿Alguna pregunta? Yo la verdad no. Creo que queda bastante claro, la verdad. Bien, perfecto. Entonces, vamos ahora a ver la instrucción o el comando group by, porque ustedes dirán, bueno, funciones de agrupamiento, he visto funciones, pero ¿por qué agrupamiento? Estas funciones que vemos que acabamos de ver se utilizan de la mano de esta instrucción group by. ¿Por qué? Porque no suele utilizarse reportes donde tú dices solamente dame un conteo. Normalmente me dice hazme un conteo por algún otro campo, ¿sí? Para eso entonces se necesita la instrucción group by, ¿sí? Es el comando de SQL que se usa para agrupar filas con los mismos valores, ¿sí? Y esta sentencia entonces se utiliza obviamente en el select. Bien, vamos a ver entonces cómo es la sintaxis de él. Pongamos de ejemplo la misma tabla, una tabla de empleados. Tiene un par de columnas adicionales, pero es una tabla de empleados. Y vamos a hacer entonces las siguientes revisiones. Disculpen, hay un ruido, voy a mutear solamente para evitar que haya ruido. Bien. La primera instrucción es la instrucción count, hace un conteo, pero fíjense que ahora ya la función count no está sola. Aquí está la función, pero va acompañada de un campo. Acá hay una coma. ¿Sí? Va acompañada de un campo. Eso quiere decir que lo que quiero buscar aquí no es el conteo de toda la tabla de empleados. Quiero un conteo, pero por nacionalidad. O sea, yo quiero saber, digamos, vamos a ver aquí en esta columna, hay una columna que se llama nacionalidad o un campo. Quiero saber entonces no cuántos empleados hay, sino cuántos son de Panamá, cuántos de Colombia, cuántos de Venezuela, cuántos de España y así, ¿verdad? Cuántos de cada uno. Entonces, para saber eso, yo tengo que agruparlos. ¿Sí? ¿Qué hago? Coloco el nombre del campo aquí, de primera instancia, separo con una coma y luego la función de agrupamiento count. De ahí en adelante lo demás es igual, from empleados.
Pero cuando utilizo una función de agrupamiento, esta es una función de agrupamiento, y al lado está acompañado por un campo, estoy obligado a bajar ese campo aquí y adicionar la instrucción group by, ¿sí? Esa es la regla. Si yo utilizo un campo al lado de una función de agrupamiento, le tengo que agregar un group by al final y tengo que bajar ese campo allí. Cuando digo bajar no significa que lo quito de allá y lo pongo acá, no. Lo dejo allá, pero también lo tengo que poner acá, ¿sí? Entonces, la regla cuando estoy utilizando funciones de agrupamiento acompañada de campos es que esos campos los tengo que bajar al group by, ¿sí? Fíjense, vamos con el de abajo, aquí estamos usando la función sum, ¿sí? Ahora por departamento, lo que quiere decir es que él quiere tomar los departamentos en esa segunda instrucción y quiere sumar los salarios por departamento. O sea, cuánto le estoy pagando a la gente de informática, cuánto le estoy pagando a la gente de producción, cuánto le estoy pagando a la gente de cobros y a la de contabilidad. O sea, cuánto le pago a cada departamento, cuál es mi planilla por departamento. Entonces, para eso utilizo un sum aquí, ¿sí? Pero va acompañada del campo departamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agrego el group by aquí y bajo el departamento acá, ¿sí? Eso es la regla. Cuando la función la coloco sola, como lo vimos en el ejemplo anterior, no tengo que colocar el group by, no es necesario. Pero ya cuando la función va acompañada de campos, puede ser uno, como en este caso, o varios, como en los casos de ejemplo que vamos a poner más adelante, yo tengo que acompañarlo tengo que agregar el group by y bajar esos campos, ¿sí? El tercer ejemplo, lo mismo. Fíjense que aquí lo que está sacando es un máximo. Va a sacar el máximo de salario, pero no de toda la compañía. Él quiere hacerlo por departamento también. ¿Cuál es el máximo salario por departamento? Entonces, para eso, agrega el group by a la instrucción y baja departamentos ahí, al lado del group by. O sea que él está haciendo una agrupación por departamento para que le dé el máximo por departamento, ¿sí? Entonces, vamos a generarlo. Vamos a Una pregunta, profesor, pero ese dígame. máximo no sería igual a suma. A suma. No, no es lo mismo porque, a ver, solo vamos a colocarnos en la columna, porque en este caso es el mismo, él va a buscar el departamento, ¿verdad? Él va a buscar por departamento, lo va a agrupar por departamento y va a decir, en este caso, digamos en el caso de suma, él va a decir, a ver, contabilidad tiene a este, tiene a este. Según veo, solo tiene dos, ¿verdad? Ok, en el sum, él va a decir, bueno, 800 más 1200 y aquí debería sacar 2000. Solo para contabilidad, ¿sí? Para conta. Ese va a ser el resultado de contabilidad para el Zoom. Pero cuando vemos aquí abajo el otro, fíjate que eso no va a ser la misma respuesta. Vamos al tercero. Él va a buscar los mismos dos, pero va a decir, bueno, ¿cuál es mayor de los dos? Él va a decir, este es mayor porque es más grande. Entonces aquí va a decir 1000. Acá no, sume mal, era 2000 acá. Bien, entonces aquí va a decir 1200. Vale, le entiendo. Ya va a sacar es uno de los dos, el mayor de uno de los dos, y se va a quedar solamente con esa columna. Claro, claro, porque él va a buscar el mayor máximo, el salario máximo de ese departamento. Y el otro lo que está haciendo es sumándolos, ¿sí? Uno toma la decisión de cuál es el mayor y el otro no toma decisión, lo suma todos, ¿sí? Entonces, sí es diferente. Bien, vamos a ver cuál va a ser el resultado cuando yo genere estos tres queries en esta tabla que está aquí, ¿sí? Bien, en el de conteo, entonces buscó todas las nacionalidades, ¿sí? Buscó todas las nacionalidades y encontró que eran dos. Entonces dice, bueno, solo Panamá y Colombia. Entonces, de Panamá hay 8 y de Colombia hay 2. ¿Sí? Entonces, contó. Acuérdense que cuenta las líneas y hace entonces esa suma. O sea, no es una suma, es un conteo, mejor dicho. ¿Sí? Es un conteo.
De Panamá hay 8 y de Colombia hay 2. Bien, la siguiente sumatoria, entonces ya nos va a dar una lista. Se dan cuenta de que la diferencia cuando estábamos viendo la función de agrupamiento nos traía un solo valor, pero acá ya no. Acá nos trae un grid o, ¿cómo puede decir? Un pequeño cuadro de información, una matriz de información. ¿Sí? Ya no es lo mismo, porque él lo que hace es un agrupamiento. Ahora él agrupó por departamento, porque eso fue lo que le dijimos. Y fíjate aquí el ejemplo que estábamos colocando para contabilidad, hizo la suma de los dos y entonces le dio 2.000. Pero no lo hizo solo para conta, lo hizo para todos. Lo hizo para informática, para producción y para cobros. ¿Sí? Y el tercero, que entonces nos da el máximo. Bien, ahí miren que el cuadro es diferente. Contabilidad nos da 1.200, tal como lo sacamos. Si solo tomamos contabilidad, el máximo es 1.200. ¿Sí? Ese es el mayor salario. O sea que en el último cuadro, yo lo que tengo es el mayor salario que yo pago por departamento. ¿Sí? O sea, hay una persona que le pago 1.200 en contabilidad y es la que más le pago. En informática, al que más le pago gana 1.000. En producción, el que más le pago 1.200. Y en cobros, el que más cobra gana 1.400. ¿Sí? Versus el segundo cuadro, me dice cuánto es mi planilla que yo tengo que pagar todos los meses por departamento. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo están, Buena. compañeros? Bien, bien. ¿Qué tal? Profesor, una consulta. Sí. En el taller grupal que usted nos colocó para entregar el día de ayer, sentí que habían como dos de las consultas que usted colocó ahí, o sea, de las que teníamos que hacer, sentí que eran un poco confusas. ¿Usted cree que, no sé si para la próxima podría por lo menos ponernos el resultado, así como lo que usted espera para el resultado del query? O sea, el resultado así en este cuadrito, para por lo menos uno tener una idea de que, ok, este era el resultado esperado. Entiendo tu punto, pero sabes que a mí, por lo menos, mi metodología es entregarte problemas de los cuales te puedas encontrar en una empresa, ¿entiendes? Cuando tú estás en una empresa, las sentencias que yo te estoy colocando en los talleres, puede haber una coincidencia que alguien te pida un reporte con, hey, dame la consulta de los empleados y su salario, o sea, algo como eso, ¿no? Nadie en una empresa te va a pedir una consulta y te va a decir el resultado, porque entonces para eso no te hubiera pedido la consulta si ya sabe el resultado, ¿sí? Yo entiendo que acá es diferente, pero mi No, en este metodología... caso, porque como es una clase igual, Claro. lo vería diferente, o sea, lo vería nada más como para no asumir algunas cosas, es lo que digo. Yo entiendo, y si quieres ahora vamos al taller y revisamos cuál es la que es confusa y ahí lo podemos ver. Pero no, sería guiarte hacia una respuesta y entonces no estaría yo orientando a que tú hagas un análisis mayor, ¿entiendes? Me parece que no debería ser. Sí, yo quiero que hagas el análisis sobre la pregunta que estoy haciendo y trates entonces de colocar tu consulta, tu instrucción, mejor dicho, tu query, en base a lo que analizas tú de lo que yo te pregunto. ¿Sí? Si yo te doy una respuesta, estaría condicionando tu análisis. Tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a analizar. Tú vas a hacer algo metódico y tú vas a decir, esto es lo que quiero, esto es lo que hago. ¿Sí? Necesito un análisis porque parte de lo que ustedes van a estar viendo en la vida real es analizar situaciones y dar una respuesta. ¿Sí? Entonces yo estaría condicionando tu análisis. Yo digo, no lo analice como tú quieres, analízalo como yo te digo. Entonces no es correcto, ¿sí? Yo entiendo tu punto, ¿no? Y lo evalúo así. O sea, lo decía más que nada también era porque, primero, o sea, para no asumir y ser, digamos, más atinado en lo que era la respuesta, porque de repente Sí. yo tiré una respuesta y creyendo que de repente era así porque quizás algo me confundí un poco en el texto. Mira, te recomiendo que la próxima vez lo que hagas es, cuando estás haciendo el trabajo, tú me puedes escribir al WhatsApp y me dice, profesor, en la 8 del taller 2 o el taller 1, usted lo que quería dar a esto, esta instrucción es la correcta, es la que usted espera, y ya te puedo dar un anuncio, no, sí, por ahí vas bien,
es lo que quería, no, te confundiste, eso no es la instrucción, etcétera, etcétera. Yo por ahí te voy guiando, ¿sí? Eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? Ahora, La yo próxima lo sí, que hago es eso, le pregunto. exactamente, exactamente. Yo les recomiendo que los talleres lo hagan con un tiempo, o sea, mejor los fines de semana, que quizás tengan más tiempo, dedíquense 1 o 2 horas a hacerlo, porque si lo hacen a último momento, quizás todo va a ser un poco más complicado por la rapidez de hacerlo, ¿verdad? Y quizás en ese momento, si digamos, tú lo estás haciendo el lunes a las 10 de la noche, ahí quizás si me escribas yo no te vaya a poder contestar, ya no hay tiempo de respuesta. ¿Sí? Entonces háganlo con tiempo, me escriben y yo les, si es un horario normal, yo te puedo contestar sin problema. Bien, vamos a ver este ejemplo antes de pasar al siguiente. Vamos a verlo ya directamente en la base de datos, en una base de datos, es un ejemplo. Paro de compartir y comparto otra pantalla. Bien. Bien, vamos a ver. Vamos a ver aquí en empleados. Vamos a tomar un ejemplo muy parecido al que estábamos viendo. Ajá. Bien, fíjense que en empleado, ahí tengo una tabla. Es bastante parecida a la que estamos viendo en el ejemplo. Ahora, si yo quisiera entonces saber qué cantidad de empleados tengo, bueno, aquí es un poco sencillo, dice 7, ¿no? O sea, pero igual ustedes saben entonces que lo que puede hacer es un count, ¿sí? De la cantidad de, ahí está, 7 empleados que tienen. Ustedes pueden también hacer, digamos, una unión o tener varios operadores o varias funciones de agrupamiento. Digamos que quieren adicionar hacer el conteo, saber cuál es el salario de todos los empleados, el salario total, y le va a dar la respuesta, ¿sí? Las funciones, entonces, lo que quiere decir es que no las coloco sola. Yo puedo colocar varias funciones en una sola instrucción, ¿sí? Yo puedo colocar el conteo y puedo colocar la suma. Bien. Bien, entonces, vamos a ver el ejemplo que tenemos ahí. Ya teníamos empleados por nacionalidad, entonces yo coloco nacionalidad. Obviamente, yo tengo que estar seguro de que este campo existe en mi tabla de empleados, ¿sí? Si no, no tendría mucho sentido. Bien, entonces el reglamento me dice que como yo usé una función de agrupamiento y usé un campo, yo no puedo dejarlo así, ¿sí? Si yo hago esto así, lo peor de todo es que el gestor de base de datos me va a dar una respuesta, pero mi respuesta es incorrecta. O sea, no me da error, ¿sí? A menos que así está configurado la tabla. Mire, aquí me da una respuesta. Panamá 7, ¿sí? Y eso es lo peor que puede pasar, que tú hagas una sentencia pensando que está bien y hay un error, no porque el gestor está mal, sino porque uno hizo una instrucción mal hecha. Fíjense que aquí lo correcto, inclusive en algunas bases de datos se configura así, que cuando alguien ejecuta esto, le debe dar un mensaje de advertencia, ¿sí? Porque acabo de cometer un error. Yo no puedo generarlo así, o no debería, ¿sí? Porque para poder que me dé la información correcta, yo tengo que adicionarle el group by y bajar los campos que acompañen a la función aquí. Fíjense la respuesta cuando lo hice hace un momento que lo hice mal. Panamá 7. Pero ahora, si yo lo ejecuto nuevamente, aquí me da el cuadro con las verdaderas respuestas. De Panamá hay 4, de Venezuela 2 y de Colombia 1. Esta es la respuesta correcta. Entonces, lo peor que yo puedo hacer es una instrucción que está mal creada y esa respuesta, si alguien me pidió, hey, dame cuántos empleados tengo por nacionalidad.
y yo generé así sin el group by y le pasé la respuesta al gerente general. Hay 7 empleados, 7, todos panameños. Ya, entonces le di una respuesta incorrecta porque en realidad hay 2 venezolanos, un colombiano y 4 panameños. ¿Sí? Entonces ahí la importancia de que ustedes no se les olvide esto. Cuando utilizo función de agrupamiento, cualquiera de las que hemos visto, max, min, sum, count, average, cualquiera de estas, tengo que colocarle el group by si lo tengo acompañado por un campo. ¿Sí? Siempre. Si no, estoy dando una información incorrecta y mi query va a salir incorrecto. ¿Sí? Bien. Asimismo, por nacionalidad, digamos, yo puedo decir que quiero la sumatoria de salarios por nacionalidad. Yo puedo hacerlo también. Fíjense que ya al colocar otra función de agrupamiento, ya no necesito otra vez adicionar otro group by. El group by es el mismo, porque estas son funciones de agrupamiento y campos que lo acompañan. Entonces, el campo que lo acompaña ya está aquí abajo, no hay problema, yo puedo ejecutarlo así y él me debe dar una respuesta. ¿Sí? Tengo 4 panameños que la sumatoria de esos 4 panameños ganan 4.200, de venezolanos 2.125 y de colombianos 1.200. ¿Sí? Entonces, aquí conté la cantidad de empleados y aquí sumé sus salarios. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, creo que también aquí en empleados, solo déjenme confirmar. Sí, están los departamentos, pero fíjense que aquí los departamentos ahora están por número, no como el ejemplo sencillo que yo le puse en la diapositiva, en el PowerPoint, que dice el nombre. Acá dice el código. Eso quiere decir que yo tengo una tabla de departamentos, aquí la puedo ver, que tengo que unir para poder entonces sacar el query por departamentos como yo lo quisiera, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo acá abajo. Quiero los salarios por departamento. Bien, entonces yo sé que tengo que colocar la tabla de empleados. Le voy a poner por alias M. Y también tengo que colocar la tabla de departamentos. Le voy a colocar por alias dep. ¿Sí? La regla me dice que una vez tenga más de una tabla, 2, 3, 4, yo tengo que unirlas entre ellas. ¿Sí? Empleado tiene un campo que se llama cop-depto y esa se une con la tabla de departamentos que también tiene un campo que se llama igual. ¿Sí? Ya hice la unión. Aquí en el where hice la unión de las 2 tablas. Eso no puede faltar. ¿Sí? Entonces, al hacer esta unión ya yo puedo usar los 2 campos de de las 2 tablas sin problema. Entonces, digamos que quiero el nombre del departamento. Déjenme ver qué columnas, qué campos tiene o qué columnas tiene esto. Tiene nombre, ok. El nombre del departamento y quiero ahora sumar el salario del empleado. Bien, ahí está. Solo que como usé una función de agrupamiento, mi regla dice, agrégale un group by y baja los campos que acompañan a la función de agrupamiento. Bien, entonces aquí ya yo voy a poder obtener los salarios por departamento. ¿Sí? Ahí está. Contabilidad 1800, ventas tanto, producción tanto, cobros tanto. ¿Sí? Consultas en este query que ya aquí uní tablas y usé funciones de agrupamiento. ¿Sí? La regla es la misma. Para unir tablas, separada por comas en el front y lo uno en el where y la función de agrupamiento arriba y utilizo un group by si voy a usar un campo para acompañarlos. ¿Alguna pregunta aquí? Porque digamos, la mayoría que yo le voy a colocar en el taller van a ser así, utilizando o uniendo tablas. Una pregunta, ¿podemos utilizar el inner join para relacionar tablas si queremos? Claro. Podemos usar lo que queramos.
Claro, sí, el inner join es una herramienta para unir tablas. Yo las doy, digamos, o si tuviera tiempo, yo les indicara cómo usar inner join, left join, right join. Solo que no me gusta confundir, así que, digamos, yo tiendo a no llegar hasta ese punto, a dar inner join. Pero si ustedes lo quieren unir por inner join, no hay problema. De hecho, es hasta recomendable, ¿sí? Si lo hace con inner join, yo lo califico igual, así está bien. Porque, digamos, es otro método, ¿no? Es otro método. Bien, vamos a ver qué otro con empleados. Déjame ver con empleados qué otro puedo obtener. Departamentos y nacionalidades. ¿Sí? Puedo incluir dos campos aquí. ¿Sí? Digamos que quiero por departamento y por nacionalidad. Se puede hacer. Yo entonces tengo que poner aquí nacionalidad. Pero, ojo, como está acompañando, tengo que venir aquí abajo y colocarlo exactamente igual. O sea, esto, no importa si es un campo o dos campos, todo lo bajo acá. ¿Sí? Entonces, tal como se lo había mencionado. Si yo utilizo dos campos aquí, lo bajo al group by. Agrego el group by si voy a utilizar una función de agrupamiento. Tiene que ser igual. ¿Sí? Hay ocasiones que han llegado y han puesto solo uno, digamos, solamente dejan uno, aquí ponen nombre y no ponen el otro, y esto está mal, ¿sí? Aunque Ok. el resultado puede ser que le dé el mismo, porque por coincidencia el agrupamiento no cambia los valores del Zoom, está mal, porque es una coincidencia de que no lo cambie, pero puede cambiarlo. ¿Sí? Entonces, así es que se debe ejecutar, y aquí me da el agrupamiento por departamento, por nacionalidad. ¿Sí? Por departamento y por nacionalidad. ¿Sí? Obviamente aquí, digamos, es tan especial o hay tan pocos registros que básicamente lo está haciendo uno a uno, ¿no? De contabilidad, ¿cuántos panameños trabajan? Uno, y es uno solo que gana 900 y tanto. En contabilidad trabaja un venezolano y tiene tanto. En ventas trabaja un panameño y un venezolano. O no, aquí hay dos panameños. ¿Cómo puedo saber cuántos hay? Ok, voy rápidamente y le coloco un count como para no estar deduciendo. Como es una función de agrupamiento, no tengo que bajar nada acá. Bien, solo lo ejecuto nuevamente. Bien, y aquí está, por lo menos ventas, tengo dos panameños. En ventas tengo un venezolano. En producción tengo un panameño. Y en cobros tengo un colombiano, o una persona colombiana. ¿Sí? Fíjense entonces que puede usar dos funciones de agrupamiento con dos campos. Eso sí yo lo quiero, lo deseo así. ¿Sí? Y eso va a depender de lo que ustedes necesiten. Una pregunta. Sí. Si usó dos funciones de agrupamiento, por explotar la del min y el max, o sea que si quisiera pudiera usar también la tercera y pues no hay problema, igual lo hace, es cierto. No, exacto. Ellos, digamos, todas las funciones de agrupamiento son independientes una de otra. Yo puedo ponerle ahora el max y el min y él me va a sacar la información. Pero siempre agrupada, lo importante es que si yo lo coloco en este mismo query, o sea, acá, él lo va a agrupar igual, por nombre y por departamento, y por nombre y por nacionalidad, o por departamento y por nacionalidad. ¿Sí? O sea, el agrupamiento va a ser el mismo. Él va a sacar sus datos dependiendo del agrupamiento. O sea que él va a buscar el mayor valor de ese departamento con esa nacionalidad. Que en este caso, si te das cuenta, casi todos los valores van a ser lo mismo, porque como solo hay uno, el máximo es el mismo que el mínimo. ¿Entiendes? Me va a dar el mismo Claro, valor. sí. Ahora, ¿dónde va a cambiar? Aquí, donde hay dos. Me va a traer entonces el que más gana. Pero todos los demás, como nada más es uno, el máximo es igual que el mínimo, porque nada más es uno. O sea, ahí no tiene sentido, pero sí se puede colocar. Sí se puede colocar. Bien, ahora, digamos que vamos a hacer de nuevo. Ahora, yo quiero saber el promedio por departamento. Bueno, voy a
copiarme esto para hacer más rápido. Promedio por departamento igual de.nombre. Y aquí entonces utilizo el AVG de salario. Promedio salario por departamento sería así. ¿Sí? La regla me dice entonces que tengo que usar un group by. Y entonces aquí entonces tengo los salarios, los promedios por departamento. O sea que producción, mi salario promedio son 1000. En cobro, salario promedio 1200. En ventas esto. Y en contabilidad este. Bien, se dan cuenta que cuando uso función de agrupamiento, el nombre de la columna que me da la respuesta Profesor, una consulta. es la función. Sí, dígame. No debería estar condicionado a 2 decimales ahí el tema del promedio ese que viene ahí. O él lo está sacando así porque al promedio le dio eso, pero... No sé Digamos si que la base de datos, la configuración de la base de datos tiene una serie de decimales por default, ¿no? Entonces esto es lo que me da. Si yo quiero, entonces solamente colocar 2 decimales o presentar 2 decimales, entonces yo podía utilizar entonces funciones que me redondeen, round, y entonces ya se las coloco, pero eso es más que todo para visualmente que se vea bien, ¿sí? Pero digamos, el dato va a ser el mismo, solamente te lo va a redondear a 2 o a 1, como tú quieras. Pero, digamos, la operación matemática es la misma. ¿Sí? Bien, fíjense que la columna, cuando yo estoy colocando esto, me sale el nombre de la función. Entonces, si yo quiero en realidad presentar esto como un informe, puede ser que no me convenga tanto dejarlo así. Entonces, utilizamos alias, que creo que ya se los he dicho. Aquí yo puedo colocar entonces promedio. Y esto es lo que me va a sacar. Y aquí, como dice nombre, me puede confundir. Yo puedo ponerle departamento. ¿Sí? Solo hago un espacio, coloco el texto que quiero que salga y me debe salir sin problema. Profe, ¿y no lleva as por delante? No es necesario, aunque lo puedes colocar. La mayoría de los gestores de base de datos lo aceptan sin el as, pero hay algunos que no. Entonces ya eso sí va a depender del gestor, lo puedes colocar. ¿Sí? Ahí mira que aquí no hubo diferencia, puse as y puse el departamento y tal, y lo hizo igual que si no lo hubiera colocado. ¿Sí? Pueden hacerlo de las dos maneras. Pero si ustedes están trabajando con SQL Server y él necesita el as, entonces ustedes le colocan. Si están trabajando con Oracle y él no le coloca el alias así simplemente con un espacio, ustedes se lo colocan. Ya les digo, hay algunas cositas que cambian entre gestor y gestor. ¿Sí? Solamente ustedes ya entonces se adaptan. Pero son cosas mínimas en realidad. Bien, entonces ahí está. Las funciones de agrupamiento. El taller que les voy a dejar, entonces tiene obviamente varios temas con las funciones de agrupamiento. Recuerden, si utilizan 3 tablas, solamente es cuestión de ubicarlas en el front y unirlas en el where, y arriba en la función de agrupamiento la pueden utilizar igual. Bien, seguimos entonces con la presentación. Vamos a darle un recorderis también de algunos operadores, que no me acuerdo si lo dimos en base de datos 1, es el operador like. El operador like lo que hace es busca en una cadena, en una gran cadena, una cadena un poco más pequeña, con algunas características que ustedes quieran encontrar dentro de esa cadena. Ejemplo, si yo quisiera los nombres de los empleados o mis clientes, todos los que comiencen con A, yo podría buscarlo porque yo digo, hey, si tiene A al inicio, tráeme ese resultado. ¿Sí? Si yo quiero personas que su correo electrónico sea de Gmail, yo puedo encontrar y decirme, hey, búscame en todos los correos electrónicos si dice la palabra Gmail y tráeme esos resultados. ¿Sí? Entonces, para eso utilizo el like. Fíjense entonces en este ejemplo, en el primer ejemplo,
yo quiero obtener los clientes que tienen por nombre que comiencen con A. Entonces utilizo el operador like, ¿sí? Acá, esto me va a estorbar un poco. Utilizo el operador like seguido de este apóstrofe, la letra con que yo quiero que inicie, digamos el A, y coloco el comodín. En este caso, el símbolo de comodín es el símbolo de porcentaje y cierro allí, ¿sí? Símbolo de porcentaje es el comodín para los likes, ¿sí? Sin el comodín, entonces el like se volvería un igual, ¿sí? El like tiene que funcionar con el comodín para poder que cumpla su función. Si no, perdería su función porque en realidad solamente está comparando exactamente con un punto exacto, ¿sí? Sería como un igual. Sí, entonces siempre hay que usar el comodín cuando uno utiliza el like. Si no, mejor entonces no utilizar el like. Si no va a utilizar el comodín. En las cédulas se utiliza también bastante porque puede ser que los empleados, yo no sepa de dónde son oriundos, de dónde vienen, si vienen de Chiriquí, de Colón, de Bocas, no sé de dónde son. Pero con la cédula, como la nomenclatura de la cédula indica que primer número me representa la provincia, bueno, por lo menos así era, ha cambiado un poco, pero todavía se puede representar. Si comienza con 8, yo sé que es de Panamá. Si comienza con 7, es de Los Santos. Si comienza con 5, Darién, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces, ponen el comodín al lado y entonces ya me va a dar los empleados de una zona en específica, ¿sí? Entonces, el like lo que me hace es buscar dentro de un nombre o de un campo bar chart una cadena específica, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos algunos ejemplos para que ustedes lo tengan allí. Bien, voy a crear una nueva. Voy a cambiarme de base. Disculpen, me voy a esta que es selección 2. Bien, aquí tengo una tabla que se llama personas, que tiene una gran cantidad de personas, diga, valga la redundancia. Aquí tengo diferentes nombres, tengo cédulas y tengo estado civil, nacionalidad, dirección. Fíjense, importante, si yo quisiera buscar a todas las personas que nacieron en Colón, entonces, bueno, yo puedo colocar aquí where, cédula, bueno, el campo acá se llama número de documento, pero en realidad es la cédula. Pongo like y yo digo, bueno, si comienza con 3, le pongo el comodín, entonces él me va a dar a todas las personas que nacieron en Colón. ¿Sí? Ahí está. Fíjense aquí. Todos estos nacieron en Colón. Son cédula 3. Ahí entonces está su nombre, su fecha de nacimiento, su cédula de identidad. Todos nacieron en Colón. ¿Sí? Si quiero lo mismo, pero para los nacidos en Chiriquí, entonces cédula 4. Ahí está. Cédula 4. Fíjense que aquí se incluyó uno que es pasaporte 4, entonces para eso yo puedo poner 4 guión. Y con eso sí garantizo que me dé solamente los nacidos en Chiriquí. Ahí está. Incluyo el guión porque yo sé que lo de Chiriquí van a ser 4 guión. ¿Sí? Bien, ¿en qué lo puedo utilizar también? Digamos que estas personas que están en esta base son mis clientes. Si yo ahora quiero ver cuáles son yo puedo buscar entonces una dirección. ¿Cuáles son los de condado de Rey? Pongo aquí condado. ¿Sí? Ahora, si quiero saber los de condado, yo pondría el comodín adelante y al final. Ahí. Ahí está. Y voy a colocar, lo que voy a hacer es aquí colocar la dirección iniciando como para que venga como primer campo y así no tenga yo que buscarla, ¿no? Si lo pone adelante, significa que cualquier cosa que está delante de eso, igual lo va a conseguir también. Exacto, exacto. Déjame ver, aquí me mandó algún error por alguna razón. El campo no se llama dirección, déjame ver.
le mandó error porque le falta la coma arriba, profesor. El punto y coma. Arriba. Sí, pero yo había seleccionado aquí, por lo cual no debería. Deja ver. Dirección like. Vamos a leer el error. Dice, Lo que pasa es que dirección la tiene con tilde, profesor. eso sí sería un problema. Déjame ver. En la misma base, déjame ver. Dirección no está con tilde acá. Dirección. Ah, no. Vamos a ver si la coloca con asterisco. Vamos a Profesor, ver si si. se para ahí, es porque tenía el asterisco ahí, entonces. Sí, no le gustó esto, no sé por qué, pero bueno, vamos a llevarlo así. Bien, aquí coloqué entonces que me dé todos los datos de las personas que tengan dirección al condado. Aquí, esta fue la respuesta que me dio. Vamos a buscarla aquí. Fíjense entonces, condado de Rey, condado de Rey, condado de Rey, condado de Rey. Todas estas personas viven en condado de Rey. Interesante aquí, mire este. Condado de Rey no está al principio como los demás, está aquí en el medio. Pero igual lo encontró, porque en realidad yo le estoy diciendo, déjeme ver si puedo presentar acá los dos, tanto la consulta, aquí está, ajá. Como la consulta como la respuesta. Bien, aquí le puse, búscame en la dirección que diga condado, en cualquier posición, porque le puse el comodín adelante y el comodín atrás. Entonces él lo va a buscar hacia acá, no importa que lleve aquí y no importa que lleve acá. Y él encontró aquí condado y por eso me trajo esta información. Obviamente aquí, mira, aquí lo encontró en todas estas posiciones. Aquí lo encontró aquí. ¿Sí? Bien, entonces él busca una pequeña cadena dentro de una gran cadena. Digamos, dirección es el mejor ejemplo porque dirección tiene muchísima información, pero si yo lo pongo ahí, solamente que diga condado, me da entonces estas personas que viven entonces en condado. ¿Sí? Igual, si quisiera buscar las personas que viven en el Cangrejo, pongo aquí Cangrejo. Y busco aquí el campo de dirección. Y ahí están todas estas personas, entonces viven en el Cangrejo por alguna razón. Dice Cangrejo por aquí, Cangrejo, Cangrejo, Cangrejo. Todas estas personas viven entonces en el Cangrejo. ¿Ya? Entonces, esto, el like, para situaciones como esta, donde me puede ayudar. ¿Sí? Entonces, puedo hacer búsquedas. ¿Sí? Quiero saber todas las personas que se llamen Manuel y no me importa el apellido. Entonces, pongo nombre, like, Manuel, y pongo los símbolos de los comodines y ya me funciona. Fíjense algo importante. Voy a colocar aquí solamente dirección como para no tener tanto dirección. Sin asterisco porque eso fue lo que me dio problema hace un momento. Ahí entonces me da la dirección completa. Fíjense algo. Aquí estas personas todas dicen Cangrejo por algún lado. Pero si yo le quito este comodín adelante, solo me va a traer las direcciones que comiencen con el Cangrejo, así como esta. Esta me la va a traer porque comienza con Cangrejo. Esta ya no, porque dice PH Cangrejo. Entonces, él ya no cumple con el criterio. Solo este cumple con el criterio. Y bueno, obviamente muchos más que hay abajo. Vamos a ver. Aquí, miren que ya fueron muy pocos los que cumplen con el criterio. Ahí están. Solo estos. Solo esto cumple con el criterio porque inician con Cangrejo. Ahora, si yo le quito los comodines, como le dije hace un momento, y solo coloco así, ya no me va a traer a nadie, no me va a traer a ninguno. Fíjense que no me trajo ningún resultado. ¿Por qué? Porque es que ya cuando no le coloco comodines aquí, es como si yo le dijera igual. Es exactamente lo mismo. Y no hay una dirección solo que diga Cangrejo. No hay. ¿Sí? Pero sí hay dirección que dice el Cangrejo por algún lado. Si le pongo aquí, seguramente me va a traer alguno. ¿Sí? Porque comienza con algo y dice Cangrejo en alguna posición. Bien, esto entonces es un buen ejemplo para el tema del like. ¿Consulta con el like o quedó claro? El like se utiliza
para campos que son varchar, ¿sí? La cédula es varchar, también la dirección es varchar, el nombre, el apellido, se utilizan en campos que son varchar, ¿sí? Bien, continuemos entonces con el siguiente operador. Vamos a ver el operador between. ¿Sí? Y between se utiliza para traer un rango de registros, ¿sí? O sea, que yo quiero seleccionar un rango de registros. Yo quiero seleccionar ventas de tal a tal fecha, de todo enero del 2021. Entonces, coloco en el between, el primer rango aquí, separo con un AND y el segundo rango. Entonces, él me da esta información en este rango. El between lo pongo aquí entre los rangos que voy a colocar y el campo al cual quiero buscar. ¿Sí? Si yo quiero buscar ventas que tengan por fecha desde el agosto del 2020, desde el 1 hasta el 31 de agosto, entonces esta es la instrucción que hago, ¿verdad? Coloco between, coloco el between aquí, la instrucción between, el primer rango, coloco en AND y el segundo rango, o sea, o el segundo dato. Entonces, entre este dato y este dato, me da toda la información que contenga esa información, ese rango de fechas. Acá, fíjense que usé between, pero ahora con edad, y lo puse entre 18 y 30, ¿sí? Empleados que tengan edad entre 18 y 30, entonces, me da esta información. Importante con el between, que el número que está al inicio, o sea, su límite izquierdo y el límite derecho, están incluidos. O sea, que si aquí me van a salir, si hay un empleado que tiene 18, me va a salir. Si hay un empleado que tiene 30, me va a salir. O sea, que los límites que estoy colocando también lo incluye. No lo excluye, sino que lo incluye. Vamos a un ejemplo entonces con el between, ejemplo rápido que creo que estamos un poco atrasados para el otro tema. Bien, vamos a movernos a una base que tenga ventas. ¿Sí? Fíjense que esta base tiene ventas y tiene fechas. Si yo quiero las fechas, las ventas de enero de 2021, entonces yo coloco aquí, where, dame las ventas que tengan fecha, entonces coloco el campo por lo cual quiero buscar, que es fecha, y le pongo entonces la instrucción between. Between, entonces le pongo primero el límite izquierdo o límite inferior. Yo quiero todos los de enero, entonces el límite aquí va a ser el 2021, el 1 de enero. Le precedo entonces con el operador AND y le coloco entonces el límite superior, 2021, 01, 31. O sea que quiero las ventas desde el 1 de enero hasta el 31 de enero del mismo año. ¿Sí? Y ahí entonces me va a traer, fíjense aquí, las ventas solamente de ese periodo. ¿Sí? En este caso, del 15 al 30, porque no había antes de eso. Bien. Una pregunta. Sí. Así como se coloca ese rango, se puede ampliar o reducir, ¿cierto? Sí, claro, claro. Por lo menos aquí yo puedo colocar, dame solamente de la última semana, del 25 al 31, y ejecuto y aquí ya entonces hay menos registros. Ok, vale, vale. Fíjense, importante aquí en este que acabo de hacer. Límite inferior, 25. Y aquí hay ventas del 25. O sea que el límite inferior lo incluye. ¿Sí? No hay ventas del 31, por eso no me saca ventas del 31. ¿Sí? Bien, fíjense entonces que aquí yo puedo, usando el between, yo puedo saber entonces cuál es la venta totales de ese periodo. Yo me pongo aquí y pongo la suma del monto total. Entonces, si yo digo, bueno, denme cuáles son las ventas totales
desde el 25 de enero hasta el 31 de enero. Entonces, esta sería la instrucción. Las ventas totales serían 2.190,10. Eso es lo que se vendió. No debería agruparlo por fecha. Depende. Si yo quiero saber las ventas totales de esa semana, esta sería mi instrucción. Si yo quiero saber las ventas por día, entonces yo, si es por día, le coloco aquí fecha, porque yo quiero saber cuánto se vendió cada día. Y como acabo de colocarle un campo acompañado de una función de agrupamiento, entonces estoy obligado a colocar un group by aquí y bajar el campo. Entonces, ahora ya mi query es diferente. Se dan cuenta que un query para cada cosa, ¿no? En este caso, yo estoy dando las ventas por día. El 25 se vendió esto, el 29 se vendió esto y el 30 se vendió esto. Hace un momento lo que tenía eran las ventas totales de la semana. Yo le preguntaba, profesora, porque usted comentó hace un momento de que si usábamos una función de agrupamiento teníamos que colocar al final el group by. No, pero es que acuérdate que hace un momento la usé sola. Ah, ok. Así. Ya. Cuando está sola, no es necesario colocar group by. ¿Cuándo coloco el group by? Cuando le pongo un campo. Pero ya en este punto, la información es diferente. Hace un momento, si yo quiero obtener el total vendido del mes, entonces solo pongo zoom. Si quiero obtener el total vendido por fecha o por día, entonces sí tengo que hacer esto. Es diferente. ¿Sí? Es diferente. Entonces, si yo quiero total vendido por día, este sería mi consulta. Yo quiero el total vendido del mes de enero, entonces yo aquí tendría que colocar 1 de enero hasta el 31 de enero y aquí total vendido del mes. Y ese sería mi total vendido del mes. Porque es un solo valor. Si quiero cuánto vendí en este mes, este es un solo valor. Si lo quiero entonces por fecha, le tengo que colocar la fecha. ¿Sí? El between es súper importante, se utiliza para buscar rango de fecha y para buscar rango de numéricos. ¿Sí? Digamos, la edad del empleado es entre 18 y 25, entonces le pongo el between también. Bien. Profe, Dígame. y con las funciones del Zoom y esto no se va a entrar en el tema con los Javin todavía. No, No, ok. no, yo no utilizo Javi, o sea, no, sí lo utilizo, digamos, no llegamos hasta ese punto, porque inclusive dentro del material que yo tengo dispuesto para ustedes, yo me estoy yendo más allá del material que da la universidad, ¿sí? Porque yo me oriento hacia que ustedes aprendan lo básico Lo necesario. de las instrucciones, de lo necesario. Hay muchísimo más que aprender de SQL, mucho más. Pero no podríamos abarcarlo en estas 4 semanas. Sería imposible tratar de abarcar todo lo que tenemos con base de datos. Entonces, el Having es parte de lo que yo dejo por fuera porque considero que es más importante reforzar las cosas básicas y darle, digamos, hacer bastante práctica con lo básico y no irnos a más instrucciones cuando quizás no se refuerza lo suficiente en las básicas. ¿Sí? Entonces, yo no me extiendo más de eso porque el tiempo que no nos da para tanto. ¿Sí? Sí, por eso no llego hasta allá. No llego hasta allá. Si hubiera más tiempo, sería perfecto que llegáramos hasta allá. Profe, una consulta. Y entonces, ¿cuál sería la hoja de ruta? ¿Hasta qué llegaríamos? ¿Hasta el nivel de consultas o llegaríamos a hacer algún store procedure? Fíjate que yo voy a explicar Store Procedure en la última semana, pero como no nos da el tiempo, no lo voy a incluir en su proyecto. En otros lugares que doy un poquito más de semanas, sí incluyo en el proyecto final los Store Procedure. Acá solo lo vamos a explicar y lo vamos a explicar en la última semana, pero como ya es la última semana, no nos da tiempo de que ustedes hagan un proyecto con el Store Procedure.
Sí, pero yo sí explico el store procedure porque me parece importante que lo sepan, pues, programación en la base de datos. Hasta ese punto Ok. llego, digamos, que ese es el punto máximo que llego, hasta store procedure. Bien, optimización de consultas. Ese es el tema nuevo que vamos a ver hoy. Sí, así que vamos a ver, nos queda tiempo. Optimización de consultas se refiere precisamente a mejorar los tiempos de respuesta de un sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Quizás en la consulta que nosotros estamos haciendo, obviamente no vamos a ver diferencia entre que si hice una consulta adecuada o si la consulta no me está dando un tiempo de respuesta tan largo, porque las respuestas son en milisegundos. Entonces, para ustedes no son detectables la diferencia. Pero cuando ustedes trabajen en una empresa grande, que tenga ventas de años y producciones masivas, ustedes van a tener que hacer consultas y puede ser que esas consultas que después se le presenten en vistas o en reportes, le consuman un tiempo y su reporte de repente sale en 30 segundos y su reporte algunos quizás demoren 2 minutos y a alguien, los usuarios no les gusta esperar, nadie le gusta esperar. Entonces el usuario va a decir, hey, ¿por qué me demora 30 segundos? 30 segundos es demasiado. Y bueno, aquí vamos a darle entonces las instrucciones de cuando ustedes vean que una consulta se demora mucho, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son las mejores técnicas para optimizar sus consultas y así no esperar a que un usuario le venga a decir, hey, este reporte tuyo se demora demasiado, porque busca información de años históricos, cierres contables del año pasado comparados con los cierres contables de este año? Eso normalmente sí tiende a demorar porque son cuentas contables y se comparan un año con otro y es data, es bastante data. Entonces, todos esos resultados seguramente saldrían mejor si se optimizan las consultas. Y entonces esas son las herramientas que vamos a estar viendo ahora. Bien, lo primero que yo recomiendo para optimizar tiempo de respuesta son la creación de índices, ¿sí? Es la mejor forma de optimizar el rendimiento de una consulta. Bien, los índices se comportan como punteros sobre filas de una tabla y nos permiten determinar rápidamente cuáles son las filas que cumplen con esa condición, ¿sí? Yo voy a entonces aplicar una forma gráfica más o menos cómo es que se comportan los índices y por qué la ejecución de una instrucción con índices es miles de veces más rápida que una instrucción sin índices. Bien, vamos a decir que tenemos esta tabla de clientes, ¿sí? Esta tabla de clientes y queremos hacer esta consulta, ¿bien? Todos los clientes de la nacionalidad España, ¿sí? ¿Cómo hace hoy o en este momento una tabla de clientes que ustedes acaban de crear y tienen miles de registros? Ella va buscando secuencialmente, una por una. Digo, ¿eres España? No. 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 Y así va hasta que encuentre una. Y le dice, hey, aquí encontré una España. Así lo hace. Solamente que obviamente la base de datos hace tantas comparaciones por segundo, miles de comparaciones por segundo, que se vuelven en décimas de segundo la respuesta. Pero es lo que hace. No podemos dejar que esa es la realidad. Eso es lo que hace. ¿Sí? Entonces, así se comporta la base de datos. Fíjense que entonces, uno por uno fue buscando y encontró 2. Y esos 2 lo pudo encontrar en segundos, pero tuvo que hacer todo este recorrido. Y es más, todavía cuando encontró el último, no se dio cuenta que era el último porque siguió comparando. ¿Sí? Y se fue y buscó todo esto. O sea, hizo todas estas lecturas para dar esa respuesta de 2 registros. Dirán ustedes, pero ¿por qué buscó tanto? Es que no sabe cómo hacer. Él tiene que buscarlos todos para saber la respuesta que te tiene que dar. Entonces, él demora haciendo todo este recorrido. Son milisegundos, pero demora. Bien. Si utilizamos índices, ¿sí? ¿Sí? Si le creamos índices por el campo de nacionalidad a esa tabla, o sea, nosotros hábilmente decimos, ¿sabes qué? Quiero que se comporte más rápido en mis instrucciones y le voy a crear un índice por el campo de nacionalidad a esa tabla. ¿Qué hace crear un índice? Hace una tabla alterna, no tan grande como esta. En realidad, digamos, todo esto que les puse aquí solamente para que ustedes supieran
más o menos quién es, pero en realidad lo único que hace son estas dos. ¿Sí? Bueno, digamos que las tres, porque él utiliza utiliza el tercero como para poder relacionar. Hace una pequeña tablita, pero si se dan cuenta, ordenada ahora por el campo que yo le indiqué. Si yo le dije, hazte un índice por nacionalidad, él dice, ok, listo, ahora voy a ordenar los datos, pero por nacionalidad. Entonces, cuando yo hago esa misma consulta de cliente por nacionalidad que busco a todos los de España, ¿qué va a hacer en esta posición? Se va a concentrar en estos dos y va a buscar. Y cuando encuentre uno, él sabe ya que todos los de España van a estar aquí en un bloque y solamente tiene que encontrar el último. ¿Sí? Entonces, bueno, ya encontró a todos los de España, perdón, encontró a todos los de España y él toma ese bloque y dice, ok, estos son los registros que necesito y despliega resultados. ¿Sí? En este ejemplo, las lecturas que hizo acá, digamos que son unas 25 lecturas, y aquí hizo 4 lecturas. Bueno, 1, 2, 3, sí, 3 lecturas en realidad. Eso, con una tabla tan pequeña como 25 registros, puede ser que uno me dé una décima y el otro me dé 0.05 décimas. Las dos son respuestas rápidas para su vista. Pero si estamos hablando de 35.000 registros, 150.000 registros, les aseguro que uno va a demorar 15 segundos y el otro va a demorar 3. Ahí sí hay una diferencia. Porque con esa respuesta que le va a traer el de 3, después va a hacer otro proceso y al final el reporte con índice sale en 10 segundos, mientras que el otro puede salir en 30 segundos. Y el usuario sí que va a darse cuenta de la diferencia. ¿Sí? Entonces, el uso de índices, uno lo estima más o lo verifica más cuando tiene una gran cantidad de datos. ¿Sí? No cuando tiene pocos. Pero así como le acabo de ilustrar, es que se comportan los índices. ¿Sí? Hace una tabla solamente para ordenar, o sea, hace un directorio o un diccionario ordenado por el campo que ustedes le dicen. Cuando le digo que lo crea, sí, físicamente lo crea en la base de datos. Es como una pequeña tablita y lo crea y lo deja ahí. Y ustedes pueden crear índice por un campo, por varios campos, dependiendo de lo que se utiliza. ¿Sí? Y el mismo gestor se va a dar cuenta de cómo lo va a utilizar. Antes de pasar al siguiente punto, ¿alguna pregunta aquí con cómo utiliza el índice o para qué se utiliza el índice? No, la verdad no. ¿Cómo sería la consulta entonces en ese caso? O sea, esta sería una tabla nacionalidad y, o sea, entonces la tabla esta, la primerita que tenemos aquí, donde están los países, aquí estaría entonces relacionado con el índice. Bien, esta es la tabla clientes, digamos, esta es la tabla clientes y esta es un índice de clientes. No es otra tabla, es un índice de clientes. Okay, entonces Ahora vamos a ver. La relación sería con el índice y no debería existir este campo nacionalidad. Es que el campo lo tienes que definir cuando creas el índice. Vamos a ver cómo se crea el índice, pero ahí de repente quedan un poco más claros. Okay. Bien, vamos a poner mejor el ejemplo aquí. Bien, aquí, el ejemplo de aquí abajo. La instrucción para crear índices, bueno, no puede estar más clara. Create index, ¿sí? Esto es el nombre del índice que ustedes les quieran dar. Este es un nombre, así que esto lo pueden colocar ustedes sin ningún problema. Ese es un nombre. Después le dicen la instrucción on, dice sobre quién voy a crear el índice y ustedes dicen sobre la tabla clientes, abren paréntesis y colocan sobre qué campos van a adicionar el índice. En este caso nada más es uno, pero si hubieran varios, ustedes dicen coma, cédula, o no sé qué nombre, o sea, dependiendo de qué ustedes quieren conformar. Pero en este caso, solamente nacionalidad y entonces abre paréntesis, nacionalidad, cierran paréntesis. Aquí crearon un índice. Ese índice se llama IDX nacionalidad sobre la tabla clientes. Ya de aquí en adelante no lo van a ver más. O sea, cuando ustedes crean un índice, digamos que ya se olvidan de él.
Lo único que va a ser diferente es que en sus consultas, cuando alguien solicita información por nacionalidad, su respuesta va a ser mucho más rápida. Es la única diferencia. O sea que esto en realidad lo hacen ustedes para mejorar el rendimiento, ¿sí? La respuesta que le da a las consultas, ¿está bien o está mal? Eso va a depender de la consulta que haga. Lo único que esto hace es mejorar el tiempo de respuesta, ¿sí? Mejorar el tiempo de respuesta. Y ya digamos, esto se creó, se adjuntó en la base de datos, ahí está, y el gestor de base de datos se encarga de mantener ese índice actualizado. En los tiempos de antes, la base de datos de antes, Fox Pro y todo esto, bueno, cada cierto tiempo uno tenía que correr algunos procesos para reindexar y ordenar nuevamente, pero eso ya pasó la historia. Hoy las bases de datos, ellas mismas generan sus, ya después que ustedes crean los índices, ellas los mantienen actualizados con todos los nuevos datos que se van a ir agregando. Bien, vamos a aplicar. Consulta. Sí, dígame. Entonces, ese índice sería, él se va a ir generando automáticamente. Ya No, él se va a generar. esta instrucción lo hacen ustedes. No, sí, pero Ajá. luego de que hacemos esta instrucción, él se va a generar automáticamente si yo agrego otra nacionalidad. Exacto. Tú agregas otra nacionalidad, él automáticamente dice, ahora me voy y reorganiza y se coloca allí. O sea, él lo mantiene actualizado, ¿sí? Eso se llama actualización, él lo mantiene actualizado. El mismo gestor de base de datos lo mantiene actualizado. Okay, No tienes que estar, digamos, ordenando nuevamente o reindexando, como se decía antes. Okay, entonces, cuando yo agregue este índice que está aquí en la tabla clientes, que tiene el campo nacionalidad, ya yo puedo hacer mi consulta buscando por España, así como lo teníamos en la consulta anterior, y él va a buscar por el índice, o sea, lo va a hacer más rápido por el índice. Es así. Exactamente, lo va a hacer más Okay. rápido. Y vamos a ver una instrucción que nos va a indicar a nosotros cómo identificar si necesitamos un índice, si los índices están funcionando en nuestra consulta, esta herramienta nos va a permitir hacerlo. Esta instrucción se llama Explain y nos permite obtener mejor la información de cómo se comporta nuestra consulta, ¿sí? La instrucción más fácil no puede ser. Solamente se coloca la instrucción explain exactamente antes de la ejecución de cualquier consulta. Y él lo que va a hacer es que no le va a traer los resultados, o sea, no va a ejecutarse la consulta, no le va a traer todos los clientes, no. Lo que va a hacer, como tiene la instrucción explain al final, es darle como un diagnóstico de qué él va a hacer para buscar esa información, ¿sí? ¿Qué él va a hacer para buscar esa información? Él dice que aquí en type, él dice qué índice va a utilizar o qué instrumento va a utilizar para buscar esa información y cuántas lecturas a la tabla hizo, ¿sí? Por lo menos en este caso dice qué tipo de instrucción va a usar. Dice, voy a recorrerlas todas. ¿Cuántas lecturas hizo para buscar este resultado? 7,783 lecturas. Es ahí donde ustedes van a saber si efectivamente su consulta sería bueno colocarlo en un índice o no es necesario. Vamos a hacer esto. Esta es la instrucción. Vamos a hacerla directamente en el MySQL y allá seguramente nos lo vemos más claro. Bien, para esto yo voy a utilizar una base, la base lecciones 2. ¿Sí? Ya habíamos visto una tabla que se llama personas, que se la hice precisamente, especialmente para ustedes. ¿Por qué? Vamos a ver cuántos registros tiene esta tabla. Tiene 7,783 registros, ¿sí? Porque aquí hay 7,783 personas. Sí, dígame, me iba a preguntar, Luz. Sí. Entonces, en el caso de que yo tenga dos tablas, tengo la tabla cliente. En antes el ejemplito que vimos que usted colocó, el query ese que colocó para agregar el índice era dentro de la tabla clientes. Sí. ¿Correcto? Entonces, en el caso de que yo tenga mi tabla clientes y tenga mi otra tabla que se llama nacionalidades, la que va a tener
el índice es nacionalidades y yo quiero buscar todas las personas con nacionalidad española, va a funcionar igual aunque estén en la otra tabla, porque El índice ¿cómo debería sería en estar, ese caso? el índice debería estar en la tabla, digamos, clientes, ¿sí? No en la tabla, en una tabla que se llama catálogo, digamos que hay donde tienes todas las nacionalidades, y la otra tabla donde tienes todos los registros. En realidad, los índices se crean en las tablas operativas, digamos, en la tabla de facturación, en la tabla de pedidos, en la tabla de detalle pedidos, en las tablas donde tiene gran cantidad de información. Es ahí donde se crean los índices, porque esa es la que está buscándote mucha información. Es decir, Normalmente, digamos, en una tabla de países que tiene 225 países a lo mucho, a esa tabla no se le crea índices. Con la llave principal es suficiente, no es necesario crearle índices. Se hace más en las tablas operativas que tienen una gran cantidad de información. Tabla de ventas, tabla de grabación de pedidos, detalle de pedidos. En esas tablas sí puede ser que sea necesario. Bien, es decir, que si yo ajá. tengo una tabla, es decir, que si yo tengo una tabla de nacionalidades, yo debería decirle que saque un índice a partir del ID de esa nacionalidad. Lo que pasa es que cuando tú creas la tabla, tú le creaste un ID a esa tabla de nacionalidad. Automáticamente el gestor, al hacer la llave, todas las llaves, él le crea un índice interno. ¿Sí? Todas las llaves son índices en realidad también. Así que cuando ya tienes, digamos, en nacionalidad, ya tú tienes una llave y esa llave ya es el índice. ¿Sí? Entonces no haría falta, en ese sentido no haría falta hacer esa instrucción de create index. No es necesario. Eso no es necesario solamente en tablas operativas que tienen mucha cantidad de información. Ahí es donde la necesitas. No en unas tablas catálogo como nacionalidad, como países, como ¿qué más? Tipo de personas, como tipo de documentos. Esa tabla que no tiene muchos registros y ya tienen su llave, no es necesario. Ok, Bien, me queda claro, profe. mire, en este ejemplo, aquí viene que hizo un count y este count sí vale la pena porque son 7.783. Eso sí no es el conteo en antes que estábamos haciendo en pantalla. Aquí tengo 7.783 registros y en realidad tampoco va a demorar nada, pero por lo menos sabemos que tiene bastante información. Bien, vamos a hacer el ejemplo, solamente que en vez de cliente va a ser esta tabla que se llama personas y voy a ponerle where nacionalidad igual. Voy a usar inclusive el mismo ejemplo. Vamos a ver si hay España aquí. Bien, sí, si hay España, ¿cuántos? Déjenme ver, para no hacer el count, creo que acá abajo nos dice cuántos registros. 116 creo que salió. Sí, vamos a hacer el count igual de todas maneras porque la verdad no supe cuánto era. ¿Cuántas personas españolas tenemos en esta base? 116, exacto. Bien. Como vieron, fue muy rápido y si lo hago una segunda vez, la base de datos normalmente tiene un pequeño caché que dice, hey, lo voy a hacer más rápido porque él ya sabe la ruta de ejecución. Bien, pero ¿cómo sabemos qué tan rápido hizo esta consulta? Entonces utilizo la instrucción explain y la coloco al frente. Y como le dije, cuando ejecuto ya no me va a traer la información, sino me va a traer el análisis de esta consulta. Y tal cual como lo tenía en la pantalla, me dice, bueno, va a ser un tipo alt, la ejecución, y va a recorrer 7.783 registros para darme la respuesta que me dio con esos 116 registros. O sea que él hace 7.700 lecturas. Bien. Ahora, vamos a crear un índice a esa tabla por nacionalidad. ¿Sí? Por nacionalidad. Bien, entonces sería create. Antes de crearla, vamos a pasar acá para que veamos algo. Bien. Luego de ejecutar el explain, vamos a ver qué significa estas columnas. Las columnas importantes para la lectura del explain es el type, obviamente, y la cantidad de registros. Bien, en la columna type,
estas son las posibles respuestas del type, ¿sí? Y lo que tenemos aquí ahora mismo es ordenado todos los tipos de consulta que puede hacer internamente el sistema, ordenados de la más óptima a la menos óptima, ¿sí? O sea que si esto es nota, el alt será 1, o sea, básicamente es la peor instrucción para ejecutar. Si hablamos de optimización de consultas, esto sería lo peor. Y digamos que el system sería el mejor, la mejor puntuación de 10, ¿sí? Entonces, como vimos, ahorita yo acabo de hacer el explain y él nos sacó aquí alt, lo que quiere decir que ahora mi consulta se va a hacer con el rendimiento, con el peor rendimiento que puede tener, que es alt. O sea que digamos una calificación muy baja. Bien, entonces, si yo puedo llegar a que me dé respuesta con este o con cualquiera de estos, estoy mejorando el rendimiento, estoy mejorando la cantidad de lecturas con índice o cualquiera de estos, ¿sí? Entonces me explico. Aquí esto es importante que lo sepan o que inclusive se lo aprendan por ahí en el query, digo en el quiz va a venir esta sección, cuál es el mejor de esto, cuál es el peor de esto, si este es mejor que este, pues sí, este es mejor porque está más arriba y este es peor porque está más abajo, ¿sí? O sea, esto es el rango, este es el peor y este es el mejor, ¿sí? De los resultados posibles de un explain. Ahora nosotros vamos a hacer un índice y luego vamos a hacer otro explain a ver cuál va a ser el resultado de nosotros. Ya dijimos que hicimos este explain y aquí nos salió de que estamos usando el peor tipo de consulta, ¿sí? Y está haciendo 7.783 lecturas. Bien, ahora yo voy a crearle un índice a esa tabla, ¿sí? Y el índice se va a llamar, es un nombre así que se lo ponen ustedes, IDX nacionalidad. ¿Sobre qué tabla? Sobre personas. ¿Sobre qué campo o qué columna? Ok, nacionalidad. O que yo puedo colocar aquí otra. Si yo tengo consultas frecuentes por nacionalidad y estado civil, entonces aquí pongo estado civil. Ejemplo. ¿Sí? Pero eso va a depender de cuáles son las consultas habituales que yo quiero mejorar. Bien, digamos que solamente lo voy a hacer por nacionalidad. Coloco entonces create index, nombre del índice, sobre la tabla de personas y sobre el campo que quiero realizar ese índice. Voy a borrar acá mi bitácora, ejecuto. Aquí salió bien, salió con verde, me dijo que está bien. Ok, eso significa que ya la tabla de personas tiene un índice de nacionalidad, ¿sí? Ya lo ejecuté. Entonces ahora voy a ejecutar mi explain para ver qué tanto mejoré en mi rendimiento, ¿sí? Qué tanto mejoré el rendimiento ahora que ya tengo un índice en la tabla. Bien, fíjense que la respuesta ahora es diferente. Ahora me dice que está utilizando el tipo ref, utilizó un objeto que se llama IDX nacionalidad, dice que un key también. Y lo importante aquí, mira cuántas lecturas hizo. 155 lecturas, o sea que pasó de hacer 7.783 lecturas, creo que eran 83, pasó a hacer 115 lecturas. ¿Sí? Ya sabemos que esas lecturas las hace rapidísimo, pero sea lo más rápido que sea, la diferencia aquí es brutal, ¿sí? Son más de 7.000 registros de diferencia o lecturas. O sea, aquí la vamos a ver rápida las dos, porque son en milisegundos y un segundo y otro segundo ustedes no lo van a comparar, porque solo son 7.000 registros, pero cuando sean 700.000 registros, cuando sean 1,5 millones de registros, yo les aseguro que sí van a tener que sentarse y esperar a que dé la respuesta. Con índice van a esperar menos. Bien, fíjense entonces,
El tipo que me salió ahora fue ref y la lectura 155. Vamos a ver qué tan bien ahora está esas lecturas o ese tipo que ahora está haciendo la base de datos cuando hago la consulta por nacionalidad con respecto a la nomenclatura que tengo acá o a la calificación. Fíjense que ahora me está haciendo esta lectura. ¿Sí? Estaba aquí. He subido de rango de optimización de mi consulta a este punto. ¿Sí? Mejoró bastante. Mejoró bastante. Digamos que mejoró lo que pudo haber mejorado. Ya este System y COMS son inclusive instrucciones que maneja el sistema internamente. Ya acá difícilmente puedo mejorar más. ¿Sí? Entonces, ese salto, cuando ustedes tienen reportes que se demoran, no sé si alguno ha trabajado con reportes de ese tamaño, que se importan 1 minuto, 2 minutos, seguramente si uno hace... Los de arriba son índices específicos ya, profe, ¿no? ¿Cómo dice? Que los de arriba ya son índices específicos que hay que Esto más que todo ejecutar query. son trabajados con sistemas. Por lo Ujú. menos este es de sistema. O sea, este es porque el sistema Es lo propio. maneja. Ujú. Exacto. Estas son constantes que tú declaras en algunas tablas. ¿Sí? Y estas son, Los bueno, entertain. sí, entonces, por lo menos para la respuesta la mejor respuesta de esta consulta es la que acabamos de hacer. Digamos, no podemos optimizarla más de ahí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes seguramente ejecutan algunos procedimientos almacenados, si en algún momento lo hacen, que van a hacer que hacen cualquier cantidad de lecturas, lo guardan en algunas tablas temporales, después de esas tablas temporales inclusive utilizan cursores que hacen en lectura 1 a 1 de todos esos resultados. Seguramente si ustedes hacen un análisis query por query, 1 por 1, hacen el explain, se van a dar cuenta de que muchos de esos podrían mejorar si le crean índices. Ahora, esto se hace cuando ustedes tienen algunos procesos, reportes, consultas, vistas que le demoran un poco o le demoran. Si no, no es necesario, porque si las respuestas siempre son rápidas, ustedes pueden ser que no sea necesario hacerlos. Pero cuando se dan cuenta que ya se está quedando un poco lento, es bueno entonces llegar y empezar a hacer explain en las diferentes consultas para ver qué tal está quedando su consulta y si la pueden mejorar. Si todas sus consultas que ustedes hagan, ustedes la llevan a que llegue a este punto, a ref, yo les aseguro que ustedes van a ser los mejores haciendo consultas con los tiempos más rápidos de todo el equipo técnico del centro de cómputo. ¿Sí? Sus reportes siempre van a ser más rápidos, sus consultas siempre van a salir primero, sus pantallas a los usuarios van a salir más rápido que las demás. Y tú me dices, ¿por qué? Ah, porque ustedes están haciendo optimización de sus consultas. ¿Sí? Simplemente por eso. Esto no es que lo hagan todos, ¿entiendes? Esto no lo hacen todos. Hay incluso conocido personas, consultores internacionales que se dedican solo a hacer análisis de procesos que están lentos. Conocido, estuve en un proyecto que trajeron una persona de Argentina nada más para bajar los tiempos de algunos procesos. Y bueno, se le pagó un montón de plata y sí, bajó los tiempos, lo bajó en minutos, pero esa persona tenía muchísimas herramientas para saber exactamente dónde era que se estaba quedando aquellas consultas. ¿Sí? Entonces, la herramienta que le doy, la creación de índices, mejora muchísimo los tiempos y el explain en MySQL es el que no funciona. En SQL Server no es explain, creo que hay otra instrucción. Creo que en Oracle es algo de plain, igual que en SQL Server, plain, no explain, que es el planeamiento, que es como el planeamiento de la consulta. Va por eso, casi todos van con plain porque la idea es el planeamiento de la consulta, que es lo que utilizan los gestores de base de datos. Bien, básicamente eso era el tema de hoy, el tema de optimización. Me gusta siempre darlo porque ustedes sería bueno que siempre queden con eso. ¿Cómo puedo mejorar mis consultas? Con índices. ¿Cómo creo índices? Bueno, ya saben cómo crear índices. En el taller que les coloqué o que les puse para esta semana, hay instrucciones de índices por uno y por más campos. Y bueno, ya saben cómo hacerlo. ¿Alguna consulta?
Profe, una consulta. En el tema de los quiz, ¿hay forma de saber en qué respuestas uno falló? Sí, claro. Yo esta misma semana le debo estar ya contestando, entregando el quiz calificado. Y ahí le dicen cuál se equivocaron. ¿Sí? Ahí en el quiz, bueno, es un quiz ya calificado automáticamente, así que ahí le dice cuál es la que tienen mala y ustedes ya saben entonces. Bien. Profesor, disculpe, profesor, Dígame. y en el trabajo, el grupal, ¿lo tenían que entregar los dos o solo uno? Solo uno está Con el bien. nombre de los dos. Sí, exacto. Solo uno, pero siempre confirmen y certifiquen de que en algún lugar usted pone los nombres, ¿no? Para poder saberlo, porque si no, entonces ya después yo estoy llamando a uno diciendo que no ha entregado el proyecto y es porque lo entregó con otra persona, pero si no me colocan los nombres, yo voy a pensar que es solo de la persona que me la entregó. ¿Sí? Entonces, tienen que en algún lugar especificar que son dos personas, ¿no? Si tienen una página de Sí, presentación o lo que sea. perfecto, es que yo subí el mío también, pero no, hoy lo estaba intentando descargar para abrirlo y me salía como que el formato no, pero bueno, ya el compañero también lo subió y ahí está el nombre de los dos. Sí, no, si Una lo entregó consulta, con el nombre de los dos, ahí no hay problema. Ahí yo los califico. una consulta, profe. Sí. Si uno sube el archivo .sql también está bien, porque igual yo lo subí en el .sql, pero le hice un formato ahí de comentarios ahí con mi nombre y esas cosas. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Si es SQL, está bien. Y obviamente pones arriba los integrantes y los comentarios. Yo los leo. Bien. Okay. Hay una actividad individual, obviamente es la del quiz. No le explico porque ahí no tiene mucho que explicar. Ya ustedes saben que tienen que entrar a la plataforma y yo a más tarde les habilito el quiz para que ustedes entonces empiecen a hacerlo. Todavía no lo he habilitado por si las moscas no vayan a entrar ahora. Y el otro taller es el segundo, el taller 2 o tarea grupal. Para eso vamos a reutilizar la base de datos del taller 1, o sea que esta tabla, esta taller o este diagrama que ven aquí es igual que el anterior, ¿sí? O sea, vamos a usar la misma tabla con los mismos datos que ya hicieron en el taller 1, ¿sí? Así que ya no hay que crear tablas, digamos que ya pasamos por eso, ya no quiero que creen tablas en esta vuelta, vamos a hacer otras instrucciones, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Entonces, este diagrama solo se lo dejo para que ustedes sepan la tabla, cómo se va a relacionar uno con otro, por lo menos aquí, ya lo tienen que saber si hicieron el taller, el departamento, este departamento se une con el empleado, ¿sí? Esto une con este, ¿sí? Y ventas, el empleado une con este une con este, ¿sí? O sea, ya ustedes tienen que saber cuál campo se une con la otra tabla, ¿sí? ¿Cuál campo es que lo usa? Bien, así que con el diagrama no tienen que hacer nada, solo verlo y verificarlo si quieren. Para ahí se los puse. ¿Cuáles son las instrucciones que sí tienen que hacer? Comienza aquí. Dice, escriba la instrucción SQL para crear un índice que se llama así, IDX fechas o fetch ventas en la tabla de ventas que utilice el campo fecha. Ese es un índice. 2, crear un índice llamado IDX name empleado en la tabla de empleados utilizando los campos nombre y apellido. ¿Sí? Entonces, las dos primeras instrucciones son crear índices con las instrucciones que están allí. La siguiente instrucción, muestre las ventas totales por departamento. ¿Sí? Departamento y ventas totales. Ventas totales obviamente es un zoom al campo que tenga los totales. Y agrupado por departamento. Fíjense que le estoy dando que son group by. Cada vez que le digo ventas por, cuando uno dice por, ese es el group by. Muestren los totales vendidos del año 2019 agrupados por empleado. ¿Sí? Entonces, agrupado por empleado y usan entonces el between para solamente colocar o seleccionar el año 2019. Los campos son nombre, apellido, teléfono, nombre de departamento y total vendido. Este total vendido, obviamente, debe ser una función, ¿sí?
Y todos estos son campos que van a acompañar la función. Bien, quinta, muestre los totales vendidos por gerente de departamento. Los campos que deben salir. Nombre de departamento, gerente y total vendido. Acá el compañero que me decía de la respuesta, bueno, aquí yo les coloco por lo menos los campos que quiero que salgan. ¿Sí? Estos no son los nombres de los campos. Estos son el nombre de la salida que ustedes le tienen que dar o para que ustedes entiendan, ¿verdad? No va a haber un campo que se llama nombre de departamento, pero ustedes tienen que buscar en la tabla cuál es el que representa ese nombre de departamento, ¿sí? Ok. Bien, entonces total vendido por nombre de departamento y gerente. La 6 muestra la cantidad de ventas. Cantidad, cuando hablamos de cantidad es count, un conteo. Cantidad de ventas realizadas por empleado, pero solo de los empleados del departamento de ventas, ¿sí? Obviamente aquí hay que tener cuidado en el where, filtrar en el where, y aquí entonces debe hacer nombre, Ahí empleado, sería apellido. con, ahí sería aplicar un con. Aquí sería aplicar un count porque dice cantidad. Cuando hablamos de cantidad es count. Entonces, nombre, apellido del empleado, cantidad de ventas y total vendido. Fíjense que aquí total vendido, aquí es un zoom. Aquí es count y aquí zoom. Bien, muestre las ventas que hayan sido facturadas a nombre del cliente que terminen con Z, ¿sí? Para obtener a quién se le facturó cada venta, está el campo facturará. En ese campo es donde está el nombre de la persona a quien le hice la factura. Entonces, quiero saber todos los clientes que terminen con Z o que se le facturó a una persona que termine con Z. Y estos son los datos que se quieren mostrar. La 8, escriba la instrucción SQL para actualizar el salario de Ana Rocha, que es el empleado 4, para que ahora gane $1,300. Ya ese no es un select, es un update, ya lo saben. Aquí es otro update. Escriba la instrucción para actualizar el nombre del gerente del departamento de cobros, que ahora tiene un nuevo gerente que se va a llamar Darío Gronchi. Ese es el nuevo gerente del departamento de cobros. Ustedes le van a actualizar el nombre a ese departamento o a ese nombre de gerente. Y la última, escriba la instrucción para eliminar las ventas del día 13 de febrero de 2019 según los datos que están ahí en ventas. Bien, la evaluación. La creación de los índices, 20 puntos, son 2, o sea, 10 puntos cada uno. Las instrucciones de select son 5, así que 50%. Son 2 update y es un delete. O sea que cada instrucción básicamente vale 10%. 20, 50, 20 y 10 suman al 100%. Y este taller debería estar para el día 26. Yo lo coloco el día 26 porque es el día antes de su próxima clase. Desafortunadamente es lunes. Por ser lunes, quizás es un día aquí como medio perezoso o lo que sea. Lo ideal es que ustedes hagan esto el sábado o domingo, ¿sí? No el lunes, porque el lunes va a ser difícil que lo hagan, ¿entienden? Yo prefiero que se esfuercen a hacerlo sábado o domingo. Se reúnen, se llaman, se chatean con su grupo y dicen, y yo voy a hacer de la 1 a la 4 y tú vas a hacer la demás o lo que sea. Traten de hacerlo los fines de semana y si acaso el lunes lo van armando lo que los dos hicieron y hacen la entrega, ¿no? ¿Consultas? Profe, le quería hacer una pregunta con respecto a los dos primeros trabajos que yo no lo pude entregar por un accidente donde se me cayó la computadora, pues, y no pude Bien, entregar el trabajo. A ver si... en la última semana yo pongo las reposiciones, o sea, las personas que por alguna razón no pudieron entregar, yo les digo cómo vamos a pagar esas actividades, ¿sí? Entonces, digamos ya después de la clase de la próxima semana, yo te contacto y te digo cómo vamos a pagar esas clases o esas actividades. Ok. Bien, solo está atento, o sea, si yo no te contacto por alguna razón, tú me escribes porque obviamente ahí esas notas son necesarias. Listo. Bien, consultas de la actividad. ¿Sí? Bien, ¿se dan cuenta? Ajá, dígame. Esta grabación, ¿usted la sube a dónde, profe? La subo, primeramente hay una sección de enlaces en la plataforma.
¿sí? Hay dos clasificaciones en enlace. Una que dice enlace para entrar a las videoconferencias. Ahí son entonces los links para entrar acá, a cada clase. Y la otra es, dice, clases grabadas o grabación de videoconferencias. Ahí está la grabación de la videoconferencia o de todas las videoconferencias. La coloco ahí en enlaces y también la coloco en las lecciones. Esta la voy a colocar en la lección de la unidad 2, pero también en enlaces. En los dos lugares va a estar. ¿Sí? Y ahí en enlaces van a estar todas. O sea, si ya pasó la primera, ustedes la primera la encuentran ahí y ahora esta la agrego hoy y ustedes la buscan ahí también. Ok, gracias, profe. Bien, chicos, si no hay otra consulta, vamos a quedar hasta aquí. Hoy nos alargamos bastante, pero bueno, era necesario por los temas. Cualquier consulta, entonces me pueden escribir al foro o escribir al WhatsApp. Y ahí entonces voy a estar atento a sus consultas. Chicos y chicas, que tengan entonces una buenas noches y nos vemos la próxima semana. Saludos. Listo, Vale, profe, buenas vale. noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.